vemos con mucha frecuencia y que ustedes miran en urgencias y en los, digámoslo así, en algunos controles médicos, pero ustedes no saben que hay algunos de ellos que molestan después de unos meses. Y la idea de todo esto es llevarlos en el manejo de esos casos que se complican y ver diferentes alternativas que podemos tener para resolver los problemas de los pacientes. Entonces, vamos a comenzar hablando de cifras. Aquí en Colombia no tenemos datos sobre cuántos esguinces sufre la gente en Colombia. Todo eso lo encontramos en los Estados Unidos, donde mencionan que cerca de 2 millones de personas sufren de esguinces al año, lo cual es una cantidad impresionante. Y cuando sufren traumas deportivos, el 20% de ellos sufre un esguince. El problema es que si uno mira la literatura, ve que hay problemas o reportan problemas a mediano plazo y a largo plazo. Y esos problemas de los pacientes particularmente se dividen en 3 tópicos. Uno, dolor en el tobillo o en las articulaciones del retropié, eso en el 5,46% de los casos. O los pacientes se quejan de que vuelven a esguinzarse a menudo, eso sucede en el 3 a 34%. Y la otra queja es inestabilidad. Uno puede tener combinación de estos problemas. Dolor, yo puedo tener nuevos esguinces y muestro inestabilidad. Cuando quieran parar, yo paro, ¿no? Si tienen alguna pregunta. Vale, El doctor. mecanismo de usual que tenemos en los esguinces es este de inversión forzada y algo de supinación. Vamos a hablar hoy de los esguinces de colaterales externos, no vamos a hablar de sindesmosis. Y esto es lo que uno ve en los pacientes en la mano derecha del esguince donde hay inflamación en la zona, hay hematomas, inclusive cuando el esguince es severo, uno ve hematomas en la parte medial también del tobillo. Estas fotos lo que quiere mostrar anatómicamente es el ligamento colateral externo, el peroneo astragalino anterior, que es el que ustedes ven en esta foto, que va desde la punta del peroné y va hacia el cuello del talo. Y tenemos el otro conocido que es una fibra mucho más potente y fuerte, que es la peroneocalcánea. Y quiero llamar la atención sobre los ligamentos que hay de la parte superior de la carilla superior del calcáneo y que van al talo. Y ese otro ligamento que ustedes ven en la región subastragalina o subtalar, porque a lo largo de la charla vamos a ver el problema que hay con la inestabilidad o los problemas de la articulación subtalar. En esta radiografía, en esta foto, ustedes ven el peroneo calcáneo muy bien, ven la subtalar y ven que ya no tenemos el peroneo astragalino anterior. Muchas veces el peroneo astragalino, cuando uno lo opera, no lo ve como el peroneo calcáneo, sino que es un engrosamiento, digámoslo así, de la cápsula. Y estos dos ligamentos en general son los que uno se traumatiza. Es muy raro que uno tenga traumatismos de la región posterior del tobillo. Entonces las flechitas, lo que quiero decir es que tenemos que pararles de bolas a esta zona. Usualmente nosotros clasificamos los esguinces de 1 a 3. Es una manera, de alguna manera, objetiva, pero también tiene mucho de subjetiva. Y los esguinces que más molestan en el tiempo son los grados 3, o sea, los que vemos en urgencias, con posiblemente una rotura completa del ligamento. La funcionalidad del paciente es pobre, no pueden apoyar porque les molesta, les duele, hay severo dolor, hay inflamación, y inmediatamente uno ve equimosis o hematomas tanto en la cara lateral como medial. Y generalmente no pueden, como decía, apoyar. Estos casos precisamente son los que nos causan problemas en el tiempo. Es difícil ver que un grado 1 o un grado 2 moleste posteriormente. Traigo a colación esta diapositiva que se refiere a las guías
de Ottawa. Ustedes saben que en Canadá han hecho varios estudios básicamente para mirar a qué pacientes se le deben tomar radiografías en urgencias, a qué pacientes no se les debe tomar radiografías en urgencias, porque eso, como van a ver ustedes, al no tomar radiografías, la permanencia del paciente en urgencias es menor y el costo para la institución pagadora o tercer pagadora también es menor. Entonces, como ustedes ven ahí en el diagrama, solamente tomen radiografías cuando ustedes manualmente presionan el maléolo lateral y hay dolor en esa zona sombreada, o el maléolo medial en la diapositiva de la derecha, en el diagrama de la derecha, y a uno le molesta el maléolo medial, le duele. Y en radiografías de pie se toman únicamente cuando hay dolor sobre el navicular o en la base del quinto. Esto se ha publicado y ahorita a raíz de esta charla accedí a Cochrane para mirar cómo está evaluado esta guía de manejo y en qué se basa, y han cerca de 20 estudios pude mirar que hablan sobre Ottawa y sobre la importancia de la misma. Hay un estudio de 8 hospitales, los cuales miraron 15.581 pacientes con esguinces y solamente 47 de esos de 15.000, o sea, el 0.3%, se les escapó una fractura. Entonces, todo esto hace que tengamos menos necesidad de tomar radiografías, menos espera para los pacientes en urgencias y, obviamente, menos costos. Como ustedes saben, una vez que el paciente ha sido visto en urgencias, ustedes lo inmovilizan y lo envían a recuperación. La guía de manejo debe ser lo que hoy en día lo llaman el manejo funcional. No es manejo con yeso. El yeso ya no se usa para inmovilizar. El price, ellos no dicen RICE, sino price, porque la P inicial quiere decir que hay que proteger este tobillo. Luego hay que ponerlo a reposar, hay que colocarle hielo, hay que ponerlo en elevado, etcétera, etcétera. Y lo más pronto, a partir de las 48 horas, es necesario comenzar a movilizar esta articulación. Y posteriormente, en todo este proceso de rehabilitación que debe durar cerca de 6 a 8 semanas, hay que fortalecer progresivamente todos los grupos musculares y trabajar fuertemente en el balance de la extremidad, en la propiocepción y progresivamente llevar al paciente a que retorne a su actividad deportiva. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué hacer con los pacientes que no mejoran? Y ellos son los que nos consultan al mes, mes y medio, y dice, yo sigo con molestias en mi tobillo. La mayoría, como les decía, han sufrido un esguince grado 3. Y si uno se pone a detallar y hablar con ellos, muchos no se han adherido a la fisioterapia. Ir a fisioterapia no es fácil, y más en Bogotá hoy en día, que es tan difícil. Ya hoy en día no. Antes de que viniera el COVID era difícil transportarse en la ciudad y entonces los pacientes les daba flojera ir a rehabilitación, entonces no se rehabilitan apropiadamente. Entonces, varios de ellos tienen problemas porque no se han adherido a la fisioterapia. Pero cuando lleguen al consultorio, uno tiene que reexaminarlos, tomarles una buena historia clínica y mirar que no haya otras patologías que han pasado desapercibidas y que pueden estar causándole dolor al cabo de 4 o 6 semanas. Y de acuerdo a ello, el diagnóstico clínico que ustedes hagan, hay que solicitarle ayudas diagnósticas que dependerán pues del juicio de ustedes. ¿De qué se quejan estos pacientes a los 4 o 6 semanas? Se quejan de dolor en la región de los ligamentos externos, o hay dolor a nivel del seno tarsiano, o hay dolor retromaleolar. Ellos dicen que la inflamación ha mejorado, pero persiste esta inflamación en las zonas mencionadas anteriormente. Y ya algunos pueden decir, se me está esguinzando el pie otra vez. Yo piso una piedra y se me va el tobillo. Y algunos de ellos, pues obviamente ya describen algo de inestabilidad en la articulación. Entonces, ¿qué debemos de pensar y descartar? Primero, lo que hablábamos de la pobre rehabilitación, hablar con ellos y preguntarles si de verdad están haciendo
toda la rehabilitación que ha sido indicada. Hay que mirar que no haya patología en los tendones peroneos. Hay que descartar o pensar que puedan haber, que sus síntomas se puedan deber a problemas articulares tibiotalares o a nivel de la articulación subtalar, o un síndrome que algunos de ustedes conocen, que es el síndrome del seno tarsiano, que es dolor a nivel del seno tarsiano después de esguinces. Y por último, hay que mirar, una vez descartado todos estos hechos, de que no haya una inestabilidad tibiotalar o subtalar. Para ello tomamos radiografías de los tobillos comparativamente con apoyo y las solicitamos radiografías con estrés. Quiero parar un minutico en este momento porque las radiografías por estrés ustedes no las pueden mandar a que un técnico las haga, porque seguramente no va a saber cómo realizarlo. Los que han estado en consulta conmigo, con la doctora Diana, a nosotros lo que nos gustan es que uno personalmente, el médico o el residente, vaya a radiología y haga las maniobras de estrés, tanto en varo como la anteroposterior, el cajón anterior, como ustedes ven en esas dos fotos, cómo se abre la tibiotalar y cómo se desliza el cuerpo del astrágalo talo con relación a la tibia. También tenemos que hacer radiografías con la articulación subtalar si en el examen clínico que uno ha hecho nos muestra puntos de dolor a nivel de esta articulación. A todos estos casos le solicitamos una resonancia magnética y una tomografía si es necesario. Hablando de los tendones peroneos, el paciente que tiene este problema pues tiene dolor en la parte posterolateral del tobillo y básicamente uno encuentra inflamación en el trayecto de los tendones peroneos, no solamente a nivel retromaleolar, sino en la cara externa del calcáneo. Uno los palpa y siente inflamación en esta zona. Y esta patología de tendones peroneos se acompaña también de inestabilidad. Entonces aquí vemos una imagen nuestra allá de la fundación, en donde vemos pacientes que han sufrido rupturas del tendón, generalmente el peroneo corto, y ven ustedes qué hicimos con él, que fue desbridar la lesión y suturarla. ¿Qué patología intraarticular podemos ver en estos pacientes? Contusiones óseas, que son las que vemos obviamente en la resonancia magnética. Podemos ver lesiones osteocondrales, no solamente en el talo, sino en la superficie articular de la tibia y en la región subtalar, como se puede apreciar en esta foto. Y estos pacientes con lesiones tibiotalares articulares también se quejan de inestabilidad. O sea que la inestabilidad no necesariamente es cuando los ligamentos ceden, hay sensación de inestabilidad con otras patologías, como en esta lesión osteocondral. Cuando hablamos de inestabilidad subtalar, quiero que de esta charla comiencen a sospecharla. Sospechen que no solamente es la tibiotalar, sino la subtalar, la que está abajo, puede tener compromiso. Y hay lesión de las estructuras que estabilizan esta articulación. Y básicamente hay estabilizadores externos, como es el ligamento, el peroneo calcáneo, que ustedes ven ahí, es el principalmente externo. Pero adentro de la articulación subtalar hay dos ligamentos que también se pueden romper o se pueden distender, y son el ligamento talocalcáneo, el cervical y el interóseo, y causar síntomas. Los mecanismos de trauma de esta lesión son muy similares a los de los esguinces, pero también aquí en esta diapositiva ven esos estabilizadores internos donde está el ligamento cervical, el ligamento interóseo que lo mencionan ahí, y los externos que es el calcáneo fibular y el talocalcáneo que ustedes ven en la foto. Hay otro mecanismo de lesión de esta subtalar que nosotros no vemos tanto en nuestra práctica de la fundación, que son, por ejemplo, estos señores que saltan triple, la famosa saltadora colombiana, que es campeona mundial, que ellos, salto triple creo que se llama, caen en los talones y vean cómo ustedes ven cómo se desestabiliza el talo con relación al calcáneo y se pueden romper estos ligamentos y causar problemas. ¿Cómo se examina la inestabilidad subtalar?
La lesión es más o menos similar a la inestabilidad del tobillo. También presentan varios tipos de esguinces o manifiestan que se esguinzan con frecuencia. Hay dolor en el seno tarsiano y también dolor a lo largo de la cara externa o cara interna de la articulación subtalar, y tienen dificultad para caminar en terrenos irregulares. Estas son unas radiografías donde vemos la inestabilidad subtalar en la mano izquierda y ustedes ven cómo al hacer un cajón anterior, el talo se va hacia adelante con relación al calcáneo, el calcáneo, perdón, se va adelante con relación al talo que permanece en su sitio, y con una maniobra de inversión, ustedes ven cómo también el calcáneo se va hacia medial comparativamente con la superficie articular del talo. Otro síndrome que vemos con frecuencia y que hay que sospechar en estos pacientes es un dolor o síndrome del seno del tarso. Es un paciente que lleva 2-3 meses de esguinces, de historia de esguince, y le duele el seno tarsiano, hay inflamación y también pueden presentar signos de inestabilidad. Y lo mismo que en la subtalar, hay dolor a nivel de esta articulación. Estos pacientes, si no mejoran, hay que llevarlos a artroscopia. Ustedes ven, estos son casos nuestros donde se ve la articulación subastragalina y a mano derecha comienzan a presentarse o ver los ligamentos interóseos y cervical, y encuentra uno sinovitis que uno puede básicamente tratar artroscópicamente y los pacientes mejoran. También uno puede ver lesiones osteocondrales en esta zona. Y ya terminamos es con la inestabilidad ya propiamente cuando ustedes ya han descartado las patologías anteriormente descritas, y cuando hay inestabilidad después de un tiempo prolongado, 4 o 6 semanas, meses, perdón, el paciente ha hecho muy buena rehabilitación, entonces ya tenemos que pensar en que hay una inestabilidad de la articulación tibiotalar o subtalar y que ya si no mejora con tratamiento ortopédico hay que operarlas. Y entonces tenemos diferentes tipos de cirugía. Hay cirugías abiertas o cirugías artroscópicas. Obviamente que si uno tiene diagnósticos adicionales, tenemos que corregir estas lesiones adicionales en el mismo acto quirúrgico. Y otra cosa muy importante en pacientes con esguinces que no mejoran y esguinces a repetición, es que quiero que miren el paciente por detrás y vean si el calcáneo está varo, como se ve claramente en la imagen de la derecha abajo, o tienen un pie cabo o un primer metatarsiano plantiflejado. Todos estos 3 aspectos lo que hacen es poner más presión cuando caminan en el borde externo del pie. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta si uno piensa en una cirugía es mirar si el paciente no tiene laxitud ligamentaria. La laxitud ligamentaria, como en cirugías de hombro, cuando uno hace estabilizaciones del hombro, si hay laxitud ligamentaria, posiblemente cirugías como el Brostrom, que mejora a muchos pacientes, uno tiene que aumentarlas o hacer algo para acompañarlas a la cirugía primaria, o si no, esa cirugía les puede fallar. Cirugías para estabilizar el tobillo. Entonces, ese tobillo que no ha mejorado en el tiempo y que está inestable. Se dividen tradicionalmente en cirugías anatómicas y cirugías no anatómicas. Las anatómicas consisten en reconstruir los ligamentos o los 2 ligamentos o el ligamento que esté comprometido de una forma anatómica, o sea que uno básicamente sutura estas 2 estructuras. Y las cirugías no anatómicas se hacen cuando la cirugía primaria, cuando uno no puede hacer reconstrucción de los ligamentos primarios, o cuando hay inestabilidad marcada, o cuando hay laxitud ligamentaria, o en atletas de alto rendimiento generalmente se acompañan estas cirugías anatómicas con alguna no anatómica. Las no anatómicas consisten en reforzar la cirugía con los tendones de uno que están en la cara externa del tobillo, con aloinjertos o con fibras sintéticas que hay hoy en día. Y la cirugía más mencionada y que se viene haciendo desde el año 66 es la cirugía de Brostrom. Gold es un señor que hizo una modificación a la descripción primaria, y básicamente consiste en que ustedes, como ven en la foto, uno abre una herida en la cara
anteroinferior del maléolo peroneo. Ahí estamos cortando la cápsula, el ligamento peroneo estragalino, y llegamos hasta donde están los tendones peroneos que se pueden ver en la diapositiva de abajo. Uno hace 2 perforaciones en el peroné, en la carilla donde se inserta el ligamento, o colocamos hoy en día anclajes metálicos que dan una sujeción excelente a la sutura, y lo que uno hace básicamente es imbricar esa cápsula y ligamentos, templarlos de tal manera que ese ligamento queda mucho más fuerte. Los resultados en la literatura son muy buenos de esta cirugía. Hay muchas series publicadas, tiene la ventaja que estoy utilizando los tejidos propios de uno y no limita casi la movilidad tibiotalar. Y por otro lado es una cirugía que los que han rotado por nuestro servicio no duramos más de 20 minutos, 30 minutos haciendo esta cirugía. Quiero que vean llamo a colación este caso porque en este artículo, en el año 2006, miran pacientes con un seguimiento de 26 años. Es difícil que uno tenga seguimientos a 26 años de procedimientos que uno ha realizado o que instituciones han realizado, y miran cómo 31 pacientes después de 26 años muestran excelentes resultados de esta cirugía de Brostrom en el 92% de los casos. Como obviamente toda cirugía no va a tener unos 100% de resultados, pero son bastante satisfactorios. Hay siempre una disputa, digamos así, se puede decir, no es el término adecuado, entre si hacer la cirugía abierta o por métodos artroscópicos, y esto resulta en los últimos 10 años donde los ortopedistas están haciendo más fijaciones artroscópicas que abiertas. Y han salido varias publicaciones comparando las dos técnicas en los últimos 10 años. Lo que pueden ver en la mayoría de estos casos es que la rehabilitación artroscópica de la sutura y los ligamentos puede ser más rápida, pero al año los resultados funcionales no muestran ninguna diferencia importante entre ellos. Sin embargo, todos los artículos comienza la introducción del artículo, todos dicen la cirugía abierta sigue siendo el estándar de oro. Y vean, esto lo estamos tomando del 2020, desde marzo, o sea, hace poquito. Eso es una publicación. Y entonces esto es más o menos el esquema de lo que uno hace con el Brostrom, que ustedes ven cómo llevaron los ligamentos, la cápsula, y el retináculo extensor también, que es la modificación de Gold. Lo suturan ahí lo suturan con suturas, pero nosotros lo que hacemos es colocarles estas cosas que ustedes ven en esta radiografía. Y vean nuestro problema, esas cirugías pueden fallar. Y ustedes ven, es un paciente que ya operamos y que persiste con inestabilidad. A pesar de que le hicimos el Brostrom, etcétera, etcétera, este paciente no tuvo un buen resultado de esta cirugía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces, tenemos que básicamente analizar el problema, volver a hacer radiografías, volver a hacer resonancias magnéticas, lo que se ha indicado, ver la historia clínica y mirar qué tipo de cirugía se le hizo. Hay que mirar si la cirugía, si no es de uno, es difícil saber quién la hizo, qué hizo en el momento quirúrgico, si se utilizó algún tendón o no. Y básicamente mirar que no haya, que el retropié no esté varo, que no tenga un pie cabo, que no tenga un primer metatarsiano plantiflejado, que son aspectos que si no le paramos bolas pueden ser la causa de que esta cirugía primaria haya fallado. Entonces, ¿por qué fallan estas reconstrucciones? Primero, porque seguramente no se hizo bien la cirugía, o porque hay una inestabilidad subtalar que no se ha diagnosticado, o como hay problemas de mala alineación en la extremidad. Y como decía, miren siempre la laxitud ligamentaria, que es una causa de falla en muchas de estas cirugías. ¿Qué alternativas tenemos para fijar estas cirugías que ya han fallado? Podemos hacer un Brostrom, igual volverlo a operar, pero tenemos que añadirle una aumentación. La aumentación generalmente se hace con el tendón peroneo breve. O podemos hacer tenodesis con tendones propios o tenodesis con aloinjertos o con fibras. Ahí tenemos el examen.
en la parte de arriba, en la foto de arriba vemos el tendón peroneo corto, cómo lo estamos. Vamos a la unión miotendinosa y ahí lo cortamos y vamos a quedar con el tendón libre para poder hacer reconstrucciones ligamentarias, o vamos y pedimos o solicitamos al banco de huesos que nos manden semitendinosos o el ligamento que ustedes deseen para hacer la reconstrucción. Y aquí van esquemas de diferentes cirugías que se han diseñado, que se han descrito en el tiempo, desde los años 48. Por ejemplo, este señor Evans, doctor Evans, en el año 53, estamos hablando de hace 67 años, describió esta cirugía en la cual ustedes ven cómo se va uno a la parte superior detrás del peroné y corta más o menos la mitad del peroneo corto o peroneo breve y hace un túnel de inferior a superior y por ahí desliza ese tendón y lo sutura a sí mismo. Eso hace que estabilice más el ligamento peroneo astragalino anterior. Quiero que noten que en este procedimiento no están haciendo nada con relación a la articulación subtalar, porque solamente es arriba en la articulación tibiotalar. Watson Jones, tal vez ustedes saben que es un pionero de la ortopedia, de los comienzos de la ortopedia. Él también utilizaba el peroneo corto ahí como se ve en el diagrama y hacía miles de vueltas alrededor del peroné y del talo. El problema es que eso se ve muy bonito en el diagrama, pero cuando ustedes van a hacerlo prácticamente, muchas veces el tendón peroneo corto no tiene la longitud que uno requiere para hacer todas estas vueltas. Y lo mismo sucede con la cirugía de Christman-Snook, que es otra cirugía que ustedes ven aquí en el diagrama de la derecha, donde ustedes ven cómo ese tendón pasa por el peroné. Y en este caso, el talo, y ustedes si ven que coge el calcáneo, ahí está reconstruyendo el ligamento peroneo calcáneo. Ahí les voy a mostrar ahorita en fotos quirúrgicas estas cosas. Entonces, las reconstrucciones no anatómicas básicamente usan tendones o propios o aloinjertos. Y si uno mira detenidamente la literatura, encuentra que reportan buenos resultados en el 80% de los pacientes. Requiere esto sí ya disecciones mucho más amplias. Y como cuando uno reconstruye los ligamentos cruzados, ustedes tienen que tener unos puntos isométricos muy precisos para que se reproduzca anatómicamente el origen o la inserción del ligamento. Cuando hacemos reconstrucción de los dos ligamentos, pues obviamente tanto la tibiotalar como la subastragalina se pueden ver limitadas en sus movimientos. Y en esa zona, ustedes nos han oído hablar muchas veces que hay que tener mucho cuidado con el nervio sural que pasa por ahí. Veamos este caso. Mira, por ejemplo, este paciente nos llega con esta inestabilidad. Es un hombre de 40 años, tiene historia de múltiples esguinces, la inestabilidad es bilateral y ya le hicieron un rostrum. Entonces, le planeamos esta cirugía, que es la cirugía Christman-Snook modificada, en la cual ustedes ven cómo coge uno el peroneo, el tendón peroneo corto, hace túneles en el peroné de anterior a posterior y ven cómo el tendón pasa por encima de los tendones del peroneo largo y uno lo inserta a nivel del calcáneo. Esto es lo que ustedes ven en estas diapositivas nuestras. Entonces, uno coge el peroné corto, ahí lo ven ustedes, ya está seccionado a nivel de unión miotendinosa. Y fíjense que nos da suficiente largo para hacer, como ustedes ven, un túnel que va de anterior a posterior en el peroné, en donde sale el ligamento peroneo calcáneo, donde sale. Y aquí vamos a insertarlo, como ustedes ven ahí está el calcáneo en la cara externa, y lo suturamos o lo fijamos con toda esta tecnología que tenemos hoy de tornillos. Lo tensamos y lo fijamos en esta zona. Entonces ustedes ven los dos ligamentos en la mano derecha, ven los dos ligamentos reconstruidos, el peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo. Vean ustedes cómo los fijamos con los tornillos.
y vean cómo queda templado, pero coge las dos articulaciones, tanto la tibiotalar como la subastragalina. Los aloinjertos tienen la ventaja de que no usan los tendones de uno, sino pues obviamente de banco, y yo puedo tener la longitud que yo desee para hacer todas esas maniobras que ustedes pudieron ver en las diapositivas pasadas. Y en general, cuando hay inestabilidades recurrentes, siempre es bueno reconstruir los dos ligamentos. Vean este muchacho, 29 años, que tiene una reconstrucción del ligamento fallida, pero no se cayó en cuenta que tenía un retropié varo. Entonces, en este paciente, a pesar de que ha hecho su terapia, etcétera, etcétera, hay que hacerle reconstrucción, pero su planeamiento no es solamente eso. A este señor hay que hacerle una osteotomía del calcáneo para lateralizar el calcáneo y hacer la reconstrucción de ambos ligamentos. Y en este caso usamos un aloinjerto de semitendinoso. Entonces, en la diapositiva de la izquierda, ustedes ven en la parte inferior la incisión sobre el peroné, la parte anterior del peroné y el talo, y en la parte posterior estamos disecando la parte detrás del peroné, separando los tendones peroneos, porque ahí es donde vamos a hacer los túneles, que ahí ustedes ven en la mano derecha, un túnel que comienza en la cara anterior del peroné, sale en la cara posterior, básicamente reconstruyendo. Previamente ya se le había hecho todas estas cirugías óseas para corregir las deformidades. Entonces ustedes ven aquí como a nivel del cuello del talo, donde se inserta el peroneo astragalino anterior, hacemos la primera toma, lo fijamos ahí con el tendón, luego hacemos nuestra perforación en el peroné. Ustedes ven cómo lo sacamos en la foto de la izquierda, ven cómo sale el aloinjerto, tiene una longitud suficientemente buena. Ahí está en la foto de la derecha reconstruido el peroneo astragalino anterior. Ahí está saliendo del peroné en la parte posterior el tendón, el aloinjerto que vamos a colocar a nivel de la cara externa del peroné, como se ve en la foto de la derecha. Ahí ven los tendones peroneos del paciente. Ya para finalizar, pues quiero hacerles unas recomendaciones con relación a estos traumas. Es una trauma, es una patología que ustedes ven básicamente en urgencias. Y por favor no se limiten a pensar que, caray, nos llegó otro esguince. No, aprovechen y descarten que no haya más patologías en este paciente. Examínenlos, vean la cara posterior del peroné, miren la base del quinto metatarsiano. En otras palabras, no se limiten a pensar que es otro esguince y que simplemente lo inmovilizo y lo mando a la casa. Solicite las radiografías necesarias siguiendo pues las guías de Ottawa para evitar o para mejorar todo lo que esto indica. En los esguinces 1 y 2 generalmente recomendamos básicamente que ustedes, si ustedes lo hacen, es colocar vendajes blandos. Pero el esguince que ustedes ven masivo, que ven grande, que es esguince grado 3 con hematomas severos, yo sí prefiero darle una inmovilización más adecuada en una férula posterior unos 8 o 10 días para luego comenzar su rehabilitación. Mándele fisioterapia funcional desde el primer momento, porque es importante que esa articulación se mueva y que se fortalezca rápidamente. Hay que decirle a los pacientes que la rehabilitación dura mínimo de 6 a 8 semanas. Uno no puede rehabilitar un ligamento en 20 días. Hay que hablar con ellos y darles las indicaciones y hablar sobre la importancia de llevar esta rehabilitación a buen término. Si su paciente no les mejora en los controles, vuélvalo a examinar y hacemos todos los recorridos que hicimos a través de la charla. A los pacientes con esguince grado 3 hay que decirles, esto es muy importante, que su tobillo puede molestarle de 4 a 6 meses, aún con rehabilitación adecuada. Y ahora, si ya quieren operar porque no mejoró y hay inestabilidad radiológica y funcional y clínica, pues yo creo que el Brostrom es una magnífica cirugía. Si llega a fallarles, entonces ya ustedes saben que pueden hacer cirugías no anatómicas usando tendones propios o tendones del banco. Pero hay que corregir si ustedes encuentran deformidades asociadas esqueléticas
que puedan hacer que la cirugía primaria falle, como es el retropie de varo, etcétera, etcétera. Y como siempre, vean los pacientes que tienen mucha movilidad en los ligamentos porque ellos con cirugías primarias a veces fallan. Yo creo que eso es todo por el momento. Preguntas si hay. Doctora Tatiana. Doctor, yo tengo una pregunta. En esos pacientes en los que se les hace esas reparaciones de Brostrom, por ejemplo, ¿cómo es la rehabilitación? ¿Ustedes los dejan inmovilizados más o menos o cuánto tiempo? ¿O cómo es el proceso a seguir ya después de la cirugía? Perfecto. Con la doctora Diana, después de operarlos, los ponemos en una férula y más o menos a los 10, 12 días retiramos puntos y los pasamos a un walker de esos que ustedes conocen, esos negros. Pero desde los primeros 15 días, una vez retirados los puntos, comenzamos a mandarlos a fisioterapia para que comiencen a hacer flexión dorsal y plantar, no inversión, no eversión, lo más rápidamente posible. O sea, a partir de los 15 días, esos pacientes ya están en fisioterapia y permanecen en el walker más o menos 3 semanas, más o menos. Y los dejamos apoyar muy rápidamente. A los 20 días los pacientes pueden apoyar con el walker. Ok, doctor, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No hay más? No, doctor, los dejo en silencio a todos. Okay. Bueno, espero que hayan, que les haya dado ideas esta charla. No, doctor, muchísimas gracias. Hay alguien Ok. escribió en el chat, espérenme un segundo. Aquí hay una pregunta, doctor, la están escribiendo. Uh-huh. Profe Morales, yo puedo decir una cosita mientras hacen la Por pregunta. favor, Jorge, dale. Hay una cosa, hay un detalle importante que hemos visto con alguna frecuencia en la consulta suya y en la consulta de la doctora Montoya, y es que muchas veces nos llegan pacientes con un antecedente de un trauma en inversión de tobillo que de una vez le envían una resonancia magnética y por supuesto lo que aparece en la resonancia magnética es que el ligamento fibulotalar anterior o está roto o está distendido. Y el punto es que muchos de esos pacientes, sin siquiera considerar la rehabilitación y la terapia física, ya no los han programado, ya los han programado en otras instituciones para hacerle cirugías de reconstrucción del ligamento, ya sea una cirugía de bróstromo, sea de otro tipo. Sí. Entonces, el llamado de atención es a ser cautos a la hora de revisar esas resonancias magnéticas en estos pacientes porque indefectiblemente se va a encontrar algún grado de lesión del ligamento fibulotalar anterior que no necesariamente representa una condición de inestabilidad mecánica o clínica en el paciente. Entonces, en estos pacientes siempre primará la clínica y el proceso de rehabilitación antes de considerar procedimientos. De acuerdo, Jorge. Eso lo vemos frecuentemente y como tú dices, hay varios de esos pacientes que consultan a nuestros consultorios pidiendo segundas opiniones porque los van a operar 4 semanas después de un esguince. Como tú sabes, hay un problema, digámoslo así, de estructura mental o, yo no diría, malpráctica tal vez, porque lo mismo sucede con las rodillas después de los 35, 40 años, los pacientes o las personas, la población, va a tener posiblemente lesiones degenerativas en los meniscos en una resonancia magnética y no necesariamente estas lesiones meniscales degenerativas son quirúrgicas. Entonces, por lo menos en nuestro personal, en ustedes, que somos la razón de nosotros es ustedes, es indicarles que básicamente hay que llevar un protocolo, un manejo, darle a los pacientes su tiempo de espera. Y si todo falla, evidentemente algunos requerirán una fijación quirúrgica. Muchos de ellos no la necesitan, pero es formación, básicamente, Jorge. Pero bien traído a colación, porque eso es lo que nos sucede
todas las semanas en la consulta. Sí, señor. Yo tengo una pregunta, doctor Morales. Dime, Carolina. Cuando los peroneros se subluxan, Ujú. ¿en qué momento hay que operarlos? O sea, una cosa es que se luxen y se vayan completamente hacia anterior, que molesta mucho, hay un traquido, es doloroso, pero cuando apenas es pues una subluxación, como medio centímetro se van hacia adelante, ¿siempre hay que operarlos? Eh, Carolina, muy buena pregunta. Sí, con estas lesiones también pueden sufrir no solamente rupturas de los tendones peroneos, sino que se pueden subluxar o luxar definitivamente. La literatura médica con relación a las inestabilidad de los tendones peroneos es muy conclusiva, de que no hay manera que uno pueda fijar ese tendón a no ser que se opere. Inmovilizarlos en yeso o con terapia no van a mejorar, porque básicamente el retináculo que cubre, que pasa por los tendones estabilizándolos, se rompió. Entonces estos pacientes básicamente les dice uno, hay que operarlos cuando ustedes quieran, haga un poquito de fisioterapia, etcétera, etcétera, pero es importante que se operen porque les molesta y ellos todos los días haciendo ciertos movimientos en su tobillo, ellos se luxan el tendón y pueden lesionarse, obviamente, si lo dejan en esta condición y no se operan. Pero las luxaciones en general, la inestabilidad de los tendones peroneos es quirúrgica, cuando se diagnostique. Y si no se operan, se puede romper. Se rompen, Se claro, rompe. No. se rompen. No solamente uno, sino se rompe también el otro. Y entonces ahí tienes problemas porque cuando ya se rompen los dos tendones, hay que hacer tenodesis o inclusive hacer aloinjertos para reconstruirlos. Sí. Ok, y en ese caso, ¿qué se le hace a los tendones? Es que yo tuve un paciente hace poco que le habían hecho la corrección, no sé exactamente qué le hicieron, el paciente decía que le habían puesto unos puntos, pero yo no sé qué son los puntos, y se seguía subluxando, entonces no sé cuál es el paso a seguir. Sí, la decisión es básicamente mirar y ver qué cirugía se le hizo. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos, Carolina? Generalmente estos pacientes que se luxan es porque traumáticamente, al hacer este tipo de rotaciones, el retináculo que cubre a los peroneos se desprende del periósteo de la cara lateral y posterior del peroné. Ese retináculo los estabiliza. Y cuando uno los opera, uno encuentra que ese retináculo está elevado, hay como un fondo de saco. Y lo que uno hace es colocar, primero mirar que no haya rupturas en los tendones y si hay rupturas, suturarlas o retirar la parte que esté rota, etcétera, etcétera. Hay diferentes modalidades de tratamiento quirúrgico. Y una vez realizado eso, tú coges el retináculo y lo suturas de nuevo al peroné. Nosotros lo que hacemos para que la sujeción sea muy buena, también colocamos anclas metálicas, anclajes metálicos, más o menos 2, con sutura para que ese retináculo que pasa por encima de los peroneos quede estable y no permita que se salgan de nuevo. No sé, doctora Diana, si estás por ahí, ¿qué otra cosa le dirías a la doctora Carolina? ¿Aló? De acuerdo, aló. De acuerdo, doctor Morales, esa inestabilidad de los tendones peroneos no hay forma de estabilizarlos si no se hace quirúrgicamente, como usted lo estaba explicando. Porque después de que se desprende el retináculo de los peroneos de la cara lateral del peroné, ellos al subluxarse quedan entre la cortical del peroné y esa capa que se levanta entre la inserción del retináculo, el periósteo, y hay que volver a fijar esa parte nuevamente al hueso, anclarlo nuevamente al hueso y mirar qué factores de riesgo o qué factores que pudiesen haber generado esa inestabilidad hay que corregir adicionalmente a realizar el procedimiento de reconstrucción del retináculo. O sea, por ejemplo, una inserción muscular baja del tendón peroneo corto, evaluar también si ese
paciente que tiene inestabilidad de los peroneos está asociado con un varo del retropié, como hablaba el doctor, en los casos de inestabilidad del tobillo que también se presenta. Pero no hay forma, Caro, de poder estabilizar los tendones si no se hace de forma quirúrgica. Ok, muchas gracias. A ti. Bueno, Tatiana, listo. Doctor, hay otra pregunta en el chat. Pregunta Juana del Mar, ¿cuánto tiempo le puedo dar de plazo a un tobillo para pensar en cirugía? Terapia juiciosa, pero siguen síntomas. Sí, yo creo que hay que darle por lo menos 4 a 6 meses antes de llevarlos a cirugía. Porque como les decía, la rehabilitación se toma básicamente 3 meses fácil en que un tobillo de un esguince importante salga adelante, por lo menos. Gracias, doctor. Y pregunta Tati Peña, ¿qué opinan de las tobilleras posterior a esguince de tobillo y su falsa sensación de seguridad? Las tobilleras, hay varios protocolos de manejos del esguince. Las que mejor reporten dan en la literatura son esas tobilleras que se pueden amarrar, que tienen como cordones, más que la tobillera elástica, y se recomienda precisamente en pacientes que ya están reportes de alto impacto, etcétera, volver a jugar fútbol, básquetbol o lo que sea, que usen temporalmente esto mientras inician la práctica para darles sujeción. Es más, comparan estas tobilleras versus lo que las kinesiotapes, que son las bandas que las terapeutas colocan, las cintas que las terapeutas colocan, y definitivamente estos braces, digámoslo así, elásticos, pero con sujeción, son la mejor alternativa hoy en día. Pero no, para una persona común y corriente que no hace ejercicio o que solamente hace fin de semana ejercicio, una vez que está bien rehabilitado el tobillo, uno puede comenzar a hacer su actividad deportiva de una manera progresiva. Gracias, doctor. Pregunta Andrés Jiménez. ¿Esos resultados que se describen en la reconstrucción no anatómica son en población de baja demanda funcional? ¿O cómo le va en la rehabilitación a los deportistas y al cuánto tiempo pueden retomar su actividad? Los deportistas de alto rendimiento, estamos hablando de altos rendimientos, es una población un poco diferente a la población normal. De hecho, hay muchas corrientes. Así yo tengo que hacer una reconstrucción ligamentaria en estos pacientes. Hago la cirugía de Brostrom, la que vimos que era la retensada de los ligamentos, y algunos hacen la cirugía de Evans al tiempo para darle más estabilidad a estos tobillos, que es coger el peroneo corto, dividirlo en dos y pasarlo por el hueso, como mostramos ahí en todas las imágenes. En esos de alto rendimiento, porque la cirugía, vuelvo y le digo, de Brostrom puede fallar en pacientes que tienen hiperelasticidad, que tienen problemas en el retropié, en la alineación de los huesos. Eso yo creo que es más importante que otra cosa, es mirar que todas aquellas cosas o factores que me puedan dañar mi cirugía sean tenidos en cuenta. Entonces, un paciente de alto rendimiento hay que mirarlo, examinarlo, ver el retropié, ver que no haya hiperlaxitud ligamentaria, etcétera, etcétera, y programarlo para hacer una cirugía. Y hay que, obviamente, rehabilitarlo largamente. Es casi como un cruzado anterior. Hoy en día ustedes saben que antes decía uno 6 meses sin jugar después de reconstruir el ligamento cruzado anterior. Hoy en día esos 6 meses se están convirtiendo en 9 meses. Lo mismo sucede con estos casos que uno opera. No puede pretender el jugador de alto rendimiento que pueda incorporarse a la práctica deportiva a los 3 meses de cirugía, ¿no? ¿Qué opinas tú, Diana? ¿Aló? Sí, de acuerdo. Aló, de Sí, acuerdo. Otra
Otra cosa que se está utilizando en los pacientes deportistas de alto rendimiento para que el proceso de recuperación sea más rápido cuando hay necesidad de hacer reconstrucción ligamentaria es el uso del internal brace, que es un refuerzo sintético de una no sutura de fiberwire, sino es como una cinta de fiberwire lo que hace es reforzar el brostrum para poder rehabilitar a los deportistas de alto rendimiento un poco más rápido y que reintegren a su actividad deportiva también de manera más temprana. De acuerdo, de acuerdo. Doctores, y hay una última pregunta que es de Daisy. Ella pregunta si tienen alguna consideración especial para los pacientes que son adolescentes en cuanto a tiempo de recuperación y retorno de actividades deportivas. Y pregunta si de pronto uno a estos adolescentes les da un poquito más de espera para operarlos o si igual que a los demás cumple los mismos criterios y se opera. Fíjate que nosotros no vemos casi población de adolescentes con esguinces. Como en la población pediátrica, estos traumas lo que produce es más alteración de las zonas de crecimiento, porque la zona de crecimiento es más débil que el mismo ligamento. En los adolescentes que ya tienen las epífisis cerradas, uno no ve casi esguinces, pero si lo tienen, obviamente que uno debe hacer el mismo protocolo de manejo que hemos mencionado anteriormente. Yo en mi práctica jamás he operado a un niño de 15 o 16 años de inestabilidad del tobillo. O sea que a ellos es otra población diferente. No sé, la doctora Montoya, ¿qué opina? Que ve niños. De acuerdo con usted, doctor Morales. Básicamente los mismos protocolos que existen en adultos se aplican sobre los pacientes adolescentes. La consideración de llevar al paciente a cirugía depende de la evaluación clínica y radiológica de si hay presencia de inestabilidad mecánica. Recuerden que también, pues, no solamente existe la inestabilidad mecánica, sino la inestabilidad funcional, que es ese paciente que, a pesar de que después del esguince hizo una serie de sesiones de fisioterapia, no ha cumplido los objetivos de esa fisioterapia, no está completamente rehabilitado en propiocepción o en fuerza muscular en los tendones peroneos cuando uno hace la evaluación de forma pues comparativa con el tobillo contralateral. Pero la indicación debe ser llevada a cirugía si persiste la inestabilidad y se comprueba además radiológicamente y ya ha pasado un periodo de rehabilitación y ya asintomático varios meses, pues hay que hacer la reconstrucción. De acuerdo. Ya no hay más preguntas en el chat. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Creo que ahora sí se acabaron las preguntas, doctor Morales y doctora Montoya. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy queridos. Doctor Morales, gracias. Chao, pues. Doctor. Gracias, nos vemos mañana. Cuídense. Chao.